Bueno, entonces ya vamos a comenzar a hablar de JSON. JSON significa JavaScript Object Notation, ¿cierto? Cuando nosotros escuchamos JSON la primera vez pensamos que se trata de una persona que se llama Jason, pero no se escriben de la misma manera. Entonces JSON, a pesar de que empiece con JavaScript, no se refiere con Java. Muchas veces las personas tienden a confundir Java con JavaScript, pero son cosas completamente diferentes. JSON es un formato para intercambiar datos entre un cliente y un servicio. ¿Sí? Entonces nosotros vamos a enviar datos al servidor desde nuestro cliente o vamos a recibir datos desde nuestros servidores y nuestro cliente en formato JSON, aunque también pueden ser en otros formatos, pero vamos a estudiar el formato JSON. JSON define un estándar que siguen las empresas alrededor del mundo. Entonces, todas las empresas de tecnología, bueno, las más grandes y después le siguieron pues como las más pequeñas, dijeron vamos a ponernos de acuerdo para hacer un formato de intercambio de información que sea moderno, que sea fácil, que sea legible, que sea súper chévere y dieron con JSON. Antes de JSON existían otros formatos que todavía se usan, pero no son tan populares dentro de los nuevos desarrollos. Entonces, por eso ahora que nosotros vamos a ser desarrolladores, vamos a hablar mucho de este formato y los formatos anteriores son buenos saberlos, pero digamos no son tan relevantes hoy por hoy. Si nosotros dominamos JSON, podemos dominar fácilmente cualquiera de los otros formatos. Entonces, cuando se quieren comunicar, cuando dos entidades, cliente y servidor, se quieren comunicar, es el lenguaje oficial que usan los sistemas modernos. Entonces, aquí en la parte de abajo vemos cómo es la estructura de un mensaje, de un cuerpo, de un objeto de tipo JSON, ¿cierto? Hay que poner atención a cada una de las partes, incluso yo las puse de colores para que la podamos visualizar fácilmente. Primero vamos a ver las llaves, ¿sí? Llaves, el símbolo tiene otro nombre, pero digámosle llaves, en inglés son keys, de apertura, es decir, que abren, que están en el color verde. Entonces, se representan los datos entre llaves que abren y cierran. Siempre un objeto JSON empieza con una llave que abre y termina con una llave que cierra. Si no tiene esas llaves, entonces no es un objeto JSON válido. Las claves, ya vimos que es una clave, deben ir entre comillas. Las claves son los que estamos pintando en rojo. En este caso, usuario y contraseña son nuestras claves. Los valores se asignan con el símbolo de dos puntos. Entonces ya vimos aquí que usuario, que está en rojo, dos puntos, que está en amarillo. Dos puntos es la forma en la que vamos a decir terminó la clave y empieza el valor. ¿Sí? Ahora, los valores o values pueden ser textos o números. ¿Sí? Aquí los estamos representando en naranja. Por ejemplo, tengo un texto que pasa entre comillas que se llama Pedro. Más adelante vamos a ver por qué entre comillas se puede mandar Pedro. Y por ejemplo, para la contraseña también estamos pasando entre comillas porque es un texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estamos mandando el texto, que es la clave, de la clave contraseña. ¿Sí? Las claves o los parámetros se separan con el símbolo de coma. Entonces, cada par de claves, perdón, pues de cada par de parámetros, perdón, la clave de valor, se separa por una coma. Entonces, en este caso tenemos usuario, Pedro, coma, es decir, otro parámetro, otro clave de valor, contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Sí? Ahí tenemos dos parámetros dentro de nuestro objeto JSON y están separados por una coma. Si no cumple ninguna de las condiciones anteriores y algunas otras, se dice que es un objeto de JSON inválido. Un objeto de JSON solamente tiene dos estados, válido o inválido, es decir, no puede estar a medias. Si está a medias significa que es inválido. Y esto es muy importante porque muchas veces nos vamos a comunicar con un servidor o un servidor nos responde con un objeto de JSON válido y no sabemos por qué nuestro cliente no es capaz de interpretarlo o nuestro servidor no es capaz de interpretarlo. Cuando vamos a hacer una inspección más a fondo, nos vamos a dar cuenta que estamos enviando o recibiendo un JSON inválido y enviar o recibir JSON inválido no es correcto. Y como no es correcto, los clientes o los servidores no lo aceptan y por ende nuestra comunicación va a fallar. Ahora bien, cuando hablamos de servicios web, ya volviendo al tema de servicios web después de haber definido JSON, vemos que una solicitud sale desde nuestro navegador, en este caso Google Chrome, sale nuestra solicitud hacia el servidor de facebook.com. Facebook.com sería nuestro servidor web.
Pero este servidor web tiene muchos servicios web. Por ejemplo, ver mi perfil, subir fotos de perfil, crear publicación, listar amigos y todas las acciones que se nos ocurran que pueda tener Facebook. ¿Cuáles otras acciones pueden haber? Actualizar mi lista de amigos, leer las publicaciones de un amigo, mmm, hacer una reunión, jugar un juego, comprar un artículo, vender y todas las acciones que pueda tener Facebook que se puedan imaginar. Tiene muchísimas, muchísimas, muchísimas. Y cada una de esas acciones es representada o funciona con un servicio web. Entonces, una solicitud sale de nuestro navegador, va a nuestro servidor web que sería facebook.com, llama a un servicio web que es cada uno de estos. El servicio web se encarga de procesarlo y de respuesta nos responde lo que habíamos llamado como response al principio de este curso, que puede ser en formato HTML, JSON, texto plano o imagen. ¿Sí? Entonces, mire el recorrido, todo el recorrido que hizo un servicio, una solicitud a través del servicio web.